Chicago, años 20. Una ciudad que bullía de jazz, bares clandestinos y un ambiente eléctrico donde convivían la elegancia y la violencia. En medio de este caos urbano nació la leyenda de Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, el gángster más famoso de la historia de Estados Unidos. Su vida fue corta, pero llena de excesos, poder y crímenes que marcaron una época. Al Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes italianos humildes que llegaron a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Creció en un barrio peligroso donde la violencia y las pandillas eran parte del día a día. Desde pequeño mostró un carácter fuerte y rebelde. A los 14 años fue expulsado de la escuela tras golpear a un maestro, lo que lo llevó directamente a las calles, donde comenzaría su verdadera educación, la del crimen. De adolescente, se unió a varias pandillas locales y pronto conoció a Johnny Torrio y a Frankie Yale, dos hombres que ya tenían peso en el mundo del AMPA. Trabajó en bares, garitos y prostíbulos controlados por ellos, aprendiendo todo lo necesario sobre el negocio ilegal. Durante esos años recibió su famoso apodo, Scarface, o cara cortada, luego de una pelea en la que un hombre lo atacó con una navaja en el rostro. Aunque Capone odiaba ese apodo, se convirtió en parte de su imagen de dureza. Su gran salto llegó cuando se mudó a Chicago, invitado por Torrio. Allí encontró el escenario perfecto. La ciudad vivía bajo la ley seca, una prohibición del alcohol que iba de 1920 a 1933. Y que paradójicamente creó un mercado negro multimillonario. La gente seguía queriendo beber, y Capone estaba dispuesto a satisfacer esa necesidad. Al principio trabajaba bajo las órdenes de Torrio, pero tras un atentado contra su jefe, Capone tomó el control del imperio criminal. Muy pronto se convirtió en el hombre más poderoso de Chicago. Su red incluía bares clandestinos, destilerías ilegales, casas de apuestas y prostíbulos. Se estima que llegó a generar más de $100 millones al año, una cifra impresionante incluso para la actualidad. Capone era un hombre contradictorio. Por un lado, era violento, despiadado, y no dudaba en mandar matar a quien se interpusiera en su camino. Pero por otro, cultivaba una imagen pública de benefactor. Donaba dinero, repartía comida a los pobres durante la Gran Depresión y asistía a eventos públicos con la seguridad de una celebridad. Los periódicos lo llamaban el enemigo público número 1, pero al mismo tiempo lo convertían en una especie de ídolo popular. El lado oscuro de su reinado se mostró con crudeza en uno de los episodios más recordados, la masacre de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero de 1929. Ese día, 7 miembros de una banda rival fueron ejecutados con ametralladoras en un garaje. Aunque Capone nunca fue acusado formalmente, todos sabían que él había estado detrás de la orden. El crimen sacudió a la nación y mostró el nivel de brutalidad que gobernaba las calles bajo su mando. A pesar de la violencia, el gobierno tenía grandes dificultades para atraparlo. La policía sabía de sus negocios ilegales, pero no encontraba pruebas suficientes. Sus víctimas y testigos raramente hablaban, y quienes lo hacían solían desaparecer misteriosamente. Sin embargo, un equipo del Departamento del Tesoro encontró la debilidad de Capone en el terreno menos esperado, sus impuestos. Mientras amasaba fortunas millonarias, Capone no declaraba casi nada al gobierno. Fue entonces cuando las autoridades cambiaron la estrategia. No lo perseguirían por asesinato o contrabando, sino por evasión fiscal. En 1931 fue declarado culpable y condenado a 11 años de prisión federal. La noticia fue un golpe enorme para su reputación, pues el gángster más temido de América no cayó por sus crímenes más violentos, sino por no pagar impuestos. Capone pasó un tiempo en la cárcel de Atlanta, pero después fue trasladado a la temida prisión de Alcatraz, en San Francisco. Allí sufrió un deterioro rápido de su salud debido a la sífilis que había contraído en su juventud y que nunca trató adecuadamente. Su mente y su cuerpo fueron decayendo hasta convertirlo en la sombra del hombre poderoso que había sido.
En 1939 fue liberado por motivos de salud tras cumplir poco más de 7 años de condena. Se retiró a su mansión en Florida, donde vivió alejado de la vida pública, cuidado por su familia. Finalmente, el 25 de enero de 1947, a los 48 años, Al Capone murió tras un derrame cerebral y una neumonía. Su entierro fue discreto, muy diferente al bullicio y la grandeza con la que había vivido. La figura de Al Capone quedó grabada para siempre en la cultura popular. Fue un símbolo del poder del crimen organizado durante la ley seca y un recordatorio de cómo una sociedad puede crear monstruos cuando la prohibición y la corrupción abren la puerta a imperios ilegales. Su vida ha inspirado películas, series y libros, convirtiéndolo en un personaje inmortal, aunque su final haya sido el de un hombre derrotado y enfermo. Capone representa el contraste entre la fascinación y el miedo. Fue un líder criminal que supo aprovechar las debilidades del sistema. Un hombre que pasó de ser hijo de inmigrantes pobres a convertirse en el rey del crimen en Chicago. Pero también es un ejemplo de cómo incluso los más poderosos pueden caer, a veces, por los errores más simples. Y así, la historia de Al Capone sigue siendo contada una y otra vez, no solo como una crónica de crímenes y poder, sino como una lección sobre la ambición, la violencia y la fragilidad humana.